Buenos días. Buenos días. Esto que les voy a decir es solamente una propuesta. Espero que acepten mi propuesta. Como yo soy educador hace muchísimos años, les voy a dar un consejo para cuando ustedes hagan ejercicio de su profesión. En la medida de lo posible, no le hablen a un auditorio que está disperso. De manera que, porque yo lo sé perfectamente, por un libro que se llama Psicología de las Masas, estoy invitando a los profesores que están en la parte de arriba que ocupen los puestos de aquí, si no tienen inconveniente. ¿Es en serio? Listos. Les agradezco a quienes aceptaron mi invitación y me voy a permitir explicarles algunas cosas. Ustedes se están formando para ser educadores y van en avanzados semestres en su proceso de formación. Cuando yo les digo no le hablen a un auditorio disperso, es que es por eso que las aulas de clase están diseñadas para 30 estudiantes que deben estar juntos, casi tocándose el codo, casi en complicidad, casi en comunidad. Y ustedes van a tener que vivirlo alguna vez cuando hagan ejercicio de su profesión como educadores. De a pocos irán entendiendo que en la medida en que un grupo está unido, hay un mayor principio de comunidad, hay un mayor principio de atención, hay menos dispositivos de distracción. Entonces es por eso que Freud, en un libro que se llama Psicología de las Masas, les explica la importancia en el aparato educativo de tener un grupo sólidamente unido, porque la capacidad de atención y la capacidad de concentración es mayor. Mi nombre es Fernando Garay. No sé si hay estudiantes que hayan tenido clases conmigo antes, distinta a esta cátedra, y estoy vinculado a esta universidad hace
19 años consecutivos. Me han encomendado una tarea que es la tarea de hablarles de un personaje, de un educador de talla universal, de un hombre que realmente dio y orientó los procesos de educación en el mundo. Voy a hablar por ahora unas generalidades, pero yo espero que ustedes sepan o hayan sabido de Paulo Freire. Esto lo hemos titulado La educación como práctica de la libertad, en homenaje a un libro, al primer libro que escribe Paulo Freire, que tiene ese título, La educación como práctica de la libertad. ¿Por qué en una cátedra de contexto o una cátedra de historia de la educación hablamos de Paulo Freire? No sé si ya les hablaron de Antón Makarenko en la clase anterior, y de un tipo de educación, porque la cátedra este semestre versa sobre la educación socialista. Esto es motivo de discusión muy, pero muy serio. ¿Cuál es el papel de unos pensadores marxistas en el mundo? Porque quiero decirles que Paulo Freire es un pensador, un político, un pedagogo, un escritor marxista. Hoy la gente piensa que Marx y el marxismo es algo obsoleto, pasado de moda, que no tiene sentido, y resulta que no, señores profesores. El pensamiento de Marx es un pensamiento que está vivo y válido, por la sencilla razón de que sus tesis en la economía, en la filosofía, en la historia, están vigentes, y es un proyecto para los educadores, y es un proyecto para la sociedad, y es un proyecto para las organizaciones sociales. Entonces yo lo que les estoy diciendo es, me corresponde hablar de un personaje de talla universal. No sé si ustedes hayan oído hablar alguna vez de un personaje que se llama José Martí. Alguien, levante la mano el que haya, yo he oído nombrar a ese tipo. 1, 2, gracias, 3, 4, 5 de 60. José Martí es un hombre de talla universal, ideólogo y prócer de la liberación cubana. No sé si hayan oído hablar de José Carlos Mariátegui. ¿Quién ha oído hablar de José Carlos Mariátegui? Levanten la mano. 1, 2 de 60, pero que sepan de Mariátegui, para mí eso ya es ganancia. No sé si quién haya oído hablar de José de Vasconcelos. José de Vasconcelos. 1, 2, gracias. 3 de 60. No sé quién haya oído hablar en Colombia de Estanislao Zuleta. Oh, todo el mundo, excelente. Yo estoy diciendo, queridos colegas, compañeros, que hablar de Paulo Freire es hablar de un pedagogo, de un político, de un escritor universal. Para su cultura general, quiero contarles que Paulo Freire fue asesor de los sistemas educativos en África, en muchos países africanos, en el Congo, en Zimbabue. Ahorita les voy a decir en qué otros países con mucha más precisión. Pero les voy a hablar de un hombre que es un tipo formado políticamente.
Paulo Freire es un hombre absolutamente culto, cultivadísimo. Tiene la influencia de la psicología y del psicoanálisis de muchos personajes que ustedes también seguramente conocen, como Freud, como Carl Jung, como Alfred Adler. Es un tipo que sabe de psicología y que sabe del psicoanálisis. Pero es heredero también de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica. Y entonces es un personaje que se ha leído a Erich Fromm, a Walter Benjamin, se ha leído a Max Horkheimer, a Teodoro Adorno, y es un tipo que hace parte de una teoría en la escuela de Frankfurt, que es la teoría crítica, y también como educador de la pedagogía crítica. Entonces estoy hablando de un personaje que tiene el mundo aquí, le cabe el mundo en la cabeza, no solamente porque se ha recorrido el mundo asesorando los aparatos educativos de distintos países, sino porque es un hombre formado políticamente. Para su cultura general, Paulo Freire es fundador del Partido de los Trabajadores que hoy gobierna en Brasil. Y además de eso, promotor de un movimiento inmenso de campesinos en el Brasil que se llama Los Sin Tierra. Cuando tenga posibilidad alguien de consultar en sus celulares, en el doctor Google, pregúntenles qué es el movimiento de Los Sin Tierra en Brasil. Estoy hablando de un personaje que tiene una constitución política absolutamente sólida porque lo ha vivido en carne propia. Es decir, estoy hablando de un personaje que se forja su carácter, que forja su formación política e ideológica sobre la base de haber conocido el sufrimiento, el dolor, la pobreza, la miseria, el hambre. Y es eso lo que hace el carácter y hace la personalidad política de Paulo Freire. Profe, para su merced es un inconveniente ayudarme con pasar los dedos, ¿sí? Es que me da cosa estar de aquí para allá. Gracias. Yo no les voy a leer diapositivas, pero sí se las voy a dejar ahí para que ustedes tomen nota en la medida de lo posible de esta biografía de Paulo Freire. Yo estoy diciendo es que el man es multifacético, es abogado, hizo ejercicio del derecho solamente un año, es un prolífico escritor de educación, es pedagogo, fue maestro de portugués en escuelas de secundaria en Brasil, pero también estudió filosofía e historia y se graduó como doctorado en filosofía e historia. Cuando yo les digo que el man nace en septiembre, no sé qué es septiembre, sé que nació en septiembre de 1921, nace en una época de crisis en el mundo entero. Estamos hablando de los inicios del siglo XX. Y en los inicios del siglo XX en América están ocurriendo cosas absolutamente trascendentales. En los años 20, por decir algo, en Colombia se está constituyendo y consolidando el movimiento sindical colombiano. Pero a inicios de los años 20, en el 14, se va a iniciar la Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 18. Y esa guerra mundial va a generar en 1929 una crisis general del capitalismo que se llama la Gran Depresión. Y para esa época está naciendo don Paulo Freire en un Brasil absolutamente empobrecido, en la miseria,
Y él tiene que soportar, digámoslo así, en su infancia, condiciones supremamente difíciles de vida. Como un tipo que tiene una preocupación profunda por el destino del hombre, por el destino de su comunidad y de su sociedad, el man abraza las ideas de un movimiento que ha llegado a América Latina y que se inicia particularmente en el Perú y que se extiende por toda América Latina, que es la teología de la liberación. Es un movimiento de comunidades eclesiales de base, sacerdotes, que están pensando que la doctrina cristiana tiene que comprometerse con los destinos de los pobres, con el destino de los menos favorecidos. Y entonces Paulo Freire abraza o se une a ese movimiento eclesial que se llama teología de la liberación. El padre, ¿cómo se llama el que vive en Roma? Francisco es y participó activamente de ese movimiento que se llama teología de la liberación. Es egresado de la Universidad de Pernambuco. En 1947 fue el director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio de la Industria. En el 50 funda ese instituto. A mí no me preocupa ese instituto, lo que yo quiero que sepan es que el hombre es un tipo que, sobre la base de haber vivido y haber entendido las necesidades de la sociedad brasilera, es un tipo que empieza a armar una idea de cuál es el papel que la educación debe cumplir para transformar una sociedad. Entonces yo les voy a explicar cosas que seguramente ustedes ya saben porque están muy avanzados en su proceso de formación como educadores, pero yo les quiero decir que el mando que está pensando es cómo hacemos para transformar el aparato educativo de manera que los educadores que tienen en sus manos la posibilidad de educar a la comunidad, a los más pobres, a los más desfavorecidos, esos tipos educadores tengan una formación política, una formación ideológica, una formación en la cultura, en el arte, en la economía, y que entiendan que su labor como educadores consiste en educar a otros para que esos otros sean capaces de cambiar las condiciones económicas, sociales y políticas de una sociedad. Es decir, el man está pensando es que necesitamos unos educadores cultos, con una conciencia política muy clara y que educan en función de resolver las necesidades de las comunidades donde educan, en los barrios. Seguramente ustedes van a ser educadores en distintos barrios de la sociedad colombiana y van a tener que aprender a educar en función de conocer cuáles son las necesidades que tiene ese colectivo de gentes que ustedes fue maestro de la Universidad de Recife. Gracias, Jorge. Dale a la otra. ¿Qué dice aquí? En el año de 1964, el presidente de Brasil se llama João Goulart, y a João Goulart un golpe militar lo ha destituido, y a Paulo Freire lo persiguen en el Brasil por haber dado inicio a un proceso de educación de adultos y a un proceso de alfabetización, y como ya lo conocían desde el quehacer en las comunidades de base, en las comunidades eclesiales y en el movimiento de la teología de la liberación, lo encarcelaron. Gracias a la embajada de Bolivia, el man pudo salir y se exilió en Bolivia en ese mismo año de 1964, pero en Bolivia hubo otro golpe militar contra el presidente boliviano, que se llama Víctor Paz Estenssoro. Escriban eso porque se lo voy a preguntar. Sepan una vez que de esta conferencia, si es que esto es una conferencia, de este conversatorio
van a salir 15 preguntas para su parcial del 35%. Entonces yo lo que dije es que al que le dieron el golpe militar en Brasil se llama João Goulart, un presidente no muy demócrata, pero sí por lo menos un presidente con algunas intenciones de contribuir en el desarrollo de la sociedad brasilera y de mejorar las condiciones de los campesinos y de los trabajadores en el 64. Pero el man se va para Bolivia, y en Bolivia hay otro golpe militar contra un man que se llama Víctor Paz Estenssoro, y se está iniciando el proceso de constitución de dictaduras militares en el cono sur de América Latina. Yo estoy hablando de historia en el marco de entender y comprender a don Paulo Freire. Entonces vamos en que hay golpe militar en Brasil, hay golpe militar en Bolivia, el man es expulsado de Bolivia y se va al exilio a Chile, pero en Chile se está constituyendo un movimiento político que va a llevar a Salvador Allende al poder. Entonces el man se ha pateado en 64 al 73. ¿Cuántos años hay del 64 al 73? ¿9? Sí. En 9 años Paulo Freire ha vivido 3 golpes militares en 3 países distintos. Y eso de ser testigos de lo que ocurre en una sociedad y de estar viendo cómo en América Latina se están imponiendo los regímenes militares en todo el cono sur, eso hace que la gente reflexione qué es lo que está pasando en la sociedad, cuáles son las intenciones políticas que hay para América Latina, cómo es que hay una conspiración contra la democracia y en función de las dictaduras militares. Todo eso está contribuyendo en el espacio, en el proceso de formación de la personalidad política de Paulo Freire. Cuando yo digo que en Chile se exilian, inicialmente en Chile Paulo Freire inicia una serie de actividades en el orden de la educación y de la pedagogía, porque allá es nombrado director del Instituto de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria, que estaba proponiendo la Unidad Popular Chilena. Yo estoy hablando de historia en el marco de Paulo Freire, porque es que esto se llama Cátedra de Historia de la Educación. Y si uno no conoce la historia, que es algo que me preocupa en ustedes terriblemente, si uno no conoce la historia, no sabe en dónde está. Uno puede saber de física, química, matemáticas, biología, lengua castellana, sociales o artes, sí, pero si no conocen la historia no entienden el mundo en el que viven. Así de simple. Nuestra historia en particular es la historia de la tragedia, la historia del crimen, la historia de la corrupción, la historia de los desaparecidos, la historia de los desplazados. Entonces el man en Chile desarrolla una actividad que tiene que ver con fortalecer el aparato educativo, desarrollar procesos de educación popular, desarrollar procesos de alfabetización en Chile, igual que como lo había hecho en su país natal. Y en Chile les quiero explicar algo que me parece importante. Desde los años 69 en Chile hay un proceso de fortalecimiento de la izquierda en Chile, del Partido Comunista Chileno, del Movimiento Independiente Revolucionario que se llama MIR, y de otras organizaciones sociales de izquierda que van a conformar una organización política que se llama la Unidad Popular. Estoy hablando del 69 al 72. Ese movimiento político que se llama Unidad Popular puso a Salvador Allende presidente en Chile, e inmediatamente se inicia un gobierno socialista en Chile
la derecha, los terratenientes, los gremios, planean un golpe que va a producirse el 11 de septiembre de 1973 y es el golpe militar que puso en el poder a Augusto Pinochet Ugarte durante 17 años. De las más sangrientas dictaduras en América Latina, la de Augusto Pinochet, junto con la de Argentina, que es la dictadura del general Jorge Rafael Videla. Entonces ustedes tienen que entender que América Latina es un continente convulsionado en la mitad del siglo XX y hacia la década de los años 70. Como lo expulsaron de Chile, el man se fue a Estados Unidos, pero ya es un tipo absolutamente reconocido por sus aportes a la investigación, a la educación, a los procesos de alfabetización, a la educación popular y a la pedagogía crítica. Lo nombraron, imagínense, profesor de la Universidad de Harvard. No sé cuántos, pero yo, profesor, ¿a usted le gustaría ser profesor de la Universidad de Harvard? A mí sí. Envidio a Paulo Freire. Le está aportando profundamente al aparato educativo en Estados Unidos. Posteriormente, estuvo 1 año y medio como profesor de la Universidad de Harvard. Posteriormente, hace un recorrido por África a solicitud de los ministerios de educación y de los gobiernos africanos. Hace un recorrido por África siendo asesor de los aparatos educativos. Miren, léanlo ahí, en Guinea-Bissau, en Angola, en Cabo Verde, en Gabón, en Tanzania, Kenia, Senegal, por todos esos países. Fue asesor de los aparatos educativos africanos. De manera que ustedes tienen que estar pensando que un tipo que se está recorriendo el mundo asesorando aparatos educativos y sistemas educativos es un hombre que tiene aquí en su entendimiento el papel, la función que la escuela debe cumplir en los procesos de transformación social. Todo esto es el bagaje político, cultural, académico que está construyendo por su propia cuenta Paulo Freire para constituirse en un pensador de talla universal. Gracias, profesor. ¿Qué dice ahí? Bueno, vean, yo les he hecho un cuento sobre lo que leen. ¿Ya leyeron? Ahora voy yo. Ustedes saben perfectamente que en la década de los 60 en América Latina es el auge de las dictaduras militares, es el auge de la derecha, de los terratenientes, de los industriales, y es el auge de unos sistemas, de unas dictaduras militares que pretenden negar la educación y que por consiguiente están interesados en que la gente no vaya a la escuela. Y si va a la escuela, vaya a lo que hacemos nosotros en esta universidad. Gentes que vienen a aprender, pero estrictamente de lo que les compete a ellos, sus disciplinas. Porque esta es una universidad profesionalizante. Es lo mismo que ocurría, les estoy hablando, en los años 60 en los aparatos educativos en América Latina. Formar profesionales sí, pero que no sepan sino de su profesión. Que no se vayan a poner a estudiar ni ética, ni política, ni pedagogía, ni historia, ni filosofía, porque eso no sirve de nada, dicen los militares.
Claro que aquí en esta universidad hay gente que dice lo mismo. Entonces esos gobiernos militares de derecha están interesados en borrar de los currículos la formación humanística, la formación ética y la formación política, que aquí en Colombia, aunque no tenemos una dictadura militar, aquí las reformas han promovido lo mismo que las dictaduras militares en el cono sur de América Latina. Si ustedes creen que yo les estoy diciendo cosas que no son ciertas, les voy a decir lo siguiente: las reformas curriculares a los proyectos, a las licenciaturas aquí, prescindieron de la formación pedagógica. Si hay estudiantes de física aquí, levante la mano a estudiantes de física. Gracias, 2, bravo, 3. En física había 3 pedagogías. Una se llamaba pedagogía, historia de la pedagogía. Otra se llamaba pedagogía moderna y otra se llamaba pedagogía contemporánea. Pero además había una clase de formación ética y política. Y ya no están, en el nuevo pensum no hay. Y lo mismo ocurrió en la reforma que hizo al proyecto curricular la licenciatura en química y la licenciatura en biología. Desaparecieron la formación humanística, la formación política, la formación ética. Y cuando yo digo que esto es una escuela profesionalizante, estoy diciendo, es una escuela, porque esto es una escuela en el sentido genérico de la palabra, esto es una universidad que está interesada en formar profesionales que sepan mucho de su profesión, pero que no sepan nada de política, de historia, de filosofía, de economía, de arte, nada. Es lo mismo que ocurre allá donde está don Paulo Freire. Muy bien, cuando yo digo que Paulo Freire es heredero de la teoría crítica, estoy diciendo que el man, cuando asume en Sao Paulo la dirección de educación, la Secretaría de Educación, tiene 4 intereses fundamentales. ¿Y cuáles son esos 4 intereses? La democratización al acceso a la educación. Esto se lo voy a preguntar, es una de las preguntas que va a aparecer. ¿Cuáles son los 4 puntos fundamentales de las reformas que promueve Paulo Freire cuando fue nombrado secretario de Educación en Sao Paulo? 1, democratizar la educación, el acceso al aparato educativo. ¿Y ahí si estoy bien? No, estoy mal. No, estoy bien. Muy bien, sí, estoy bien. El acceso y la permanencia de los sectores populares en la educación. Democratización del acceso a la educación, pero no es solamente que la gente pueda ingresar al aparato educativo, sino que permanezca en el aparato educativo, por eso permanencia en el aparato educativo. Inicia un proceso de formación permanente de los docentes, porque el MAN sí tiene absolutamente claro que un maestro, un educador, tiene que ser una persona que se forma permanentemente, que está permanentemente haciendo cursos de actualización, que está permanentemente asistiendo a seminarios, a simposios, a congresos, porque la formación de los educadores es fundamental en el proceso de transformación de una sociedad. ¿Por qué les hablo de esto, profesores? Les hablo de esto porque los maestros están obligados a ser gente en permanente proceso de formación. Como decía García Márquez, unos maestros que se forman y se cultivan desde la cuna hasta la tumba. Eso es de García Márquez en
texto que se llama Por un país al alcance de los niños. Pero dentro de sus políticas como secretario de Educación en Sao Paulo está la eliminación completa del analfabetismo. O sea, es un programa realmente amplio, un programa democrático, un programa de un hombre de izquierda, porque ya les dije que el man es marxista. Y para finalizar quiero decirles que las influencias intelectuales de Paulo Freire está Freud, esa A quiere decir Alfred Adler, esa K quiere decir Carl Jung, esa F quiere decir Franz Fanon y esa E quiere decir Erich Fromm. En el campo de la educación está influenciado por Peter McLaren, por Henry Giroux, por Michael Apple y otros teóricos de eso que nosotros conocemos como pedagogía de la liberación, eso que llamamos como pedagogía crítica en esta universidad. Las influencias filosóficas, él es un tipo absolutamente dedicado al conocimiento de la filosofía, de la ilustración, de la modernidad. Sus influencias por excelencia son Hegel, Marx, Jean-Paul Sartre, entre otros. Pero es un tipo que sobre la base de su recorrido por el mundo, sobre la base de su conocimiento de los aparatos educativos en el mundo y sobre la base de entender el papel de la educación en los procesos de transformación social, está dedicado permanentemente a formarse como académico, como intelectual, como político. Gracias. Para no hacerles esto aburrido, o sea, yo podría hablarles de Paulo Freire, yo podría hablarles de la educación como práctica de la libertad, o de la pedagogía del oprimido, o pedagogía de la esperanza, o pedagogía crítica. Podría hablarles sin esto, porque es que nos hemos mal acostumbrado, profesores. Hace un instante, ¿sí o no, profesor? Desmiéntame. Estábamos en una reunión que habla sobre las cátedras, el problema de las cátedras. Entonces la gente se queja que las cátedras, que eso no sirve, que las cátedras son muy aburridas, que las cátedras, los profesores dicen que no venimos, yo no sé, yo por lo menos he venido siempre, que las cátedras no sirven. Y yo dije, no, el problema no es la cátedra, el problema no es los contenidos, el problema no es la metodología, el problema no es la forma de evaluar, el problema es otro. El problema es la gente quiere saber, tiene interés por el conocimiento. En este auditorio que deberían haber 400 estudiantes, no alcanzan a ver 100. El problema es qué tipo de profesores estamos formando en esta universidad, qué interés tienen por el conocimiento. Cuando yo tenía que decirle a un colega en la clase anterior, le decía, hermano, no hable muy duro porque es que hay gente que está durmiendo. Entonces el problema es de las cátedras, el problema es de los contenidos de las cátedras, o el problema es la intención por el conocimiento que hay en quien se forma para ser educador, y eso sería otro cuento. Entonces yo lo que me traía a colación es esto: nos hemos mal acostumbrado. ¿Por qué? Porque la cátedra es una cosa en virtud de la cual un profesor viene a leer unas diapositivas. Sí, pero es que el problema no es ese, el problema es absolutamente otro. El problema es que nosotros decimos que la cátedra no sirve y es aburrida porque no tenemos una intención por escuchar. No hemos tenido la posibilidad de aprender a escuchar. Apenas desarrollamos la capacidad para oír, pero no para escuchar. Y Paulo Freire, en una de las frases que les voy a compartir más adelante, dice que el problema esencial de una sociedad que está en conflicto es que no nos escuchamos.
Y porque nosotros no nos escuchamos, porque nosotros no tenemos la posibilidad de entender y comprender al otro, hemos vivido en un conflicto de 60 años en la sociedad colombiana. Y en ese sentido, Paulo Freire está poniendo en tela de juicio el papel de la educación para desarrollar en quien se educa la capacidad para escuchar y para respetar al otro. Y se lo digo aquí porque eso tiene que ver con la actitud de los estudiantes frente a la palabra y al saber del maestro. Yo, que soy un hombre que ya tiene 75 años, no sería capaz de sentarme allá teniendo un profesor aquí y estar chateando con otra gente por respeto a la palabra del otro. Yo no sería capaz de estar sentado allá y tener un profesor aquí que lo nombraron porque tiene un saber para que me enseñe y estar durmiendo por respeto a la autoridad del conocimiento del maestro. Entonces, cuando yo hago referencia a esto, estoy hablando de este señor que se llama Paulo Freire y sus criterios sobre el quehacer del maestro y el desarrollar en el otro la facultad para escuchar, para escucharnos. Y eso hace parte de la condición, de la virtud y de los atributos de un educador. Y Paulo Freire lo sabe perfectamente. La primera frase dice: la educación no va a cambiar el mundo, pero sí va a cambiar a la gente que transformará el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Cuando yo salgo a las movilizaciones con los estudiantes, les cuento que cuando hay movilizaciones de los estudiantes de esta universidad, yo salgo con ellos. Ellos hacen una consigna que dice: ¿quién es usted? Soy estudiante. ¿Quién es usted? Soy estudiante. Repítamelo otra vez: soy estudiante y quiero cambiar la sociedad. No, la educación no cambia la sociedad. Lo que hacemos es cambiar a los seres humanos, a las personas, a los sujetos que van a cambiar la sociedad y el mundo. Y si ustedes lo piensan bien, las transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales son el resultado del quehacer de los maestros en las escuelas, los colegios y las universidades. Y cambia el mundo es porque hemos cambiado personas, sujetos que ahora ven el mundo de otra manera y lo piensan de otra manera. Y eso es Paulo Freire. Las maestras y los maestros democráticos intervenimos en el mundo a través del cultivo de la curiosidad. ¿Qué tanto hemos perdido nosotros la curiosidad, el deseo de saber? Se lo digo en serio. A hablar durante 1 hora y media en un curso de historia de las ideas políticas, hacer una disertación sobre historia de las ideas políticas, o sobre la teoría del Estado, o sobre la institución, la esfera de lo público, 1 hora hablando de lo público, y preguntarle a los estudiantes si tienen alguna duda, una sospecha, una intriga, una curiosidad, una pregunta, y no tienen nada. Hemos perdido esa condición y esa facultad, ese deseo de saber qué es la curiosidad, por qué, quién dijo, cómo así. Y lo que está diciendo Paulo Freire es que los maestros y maestras democráticos intervenimos en el mundo a través del cultivo de la curiosidad. ¿Cómo desde cada saber de ustedes, cómo desde cada disciplina de ustedes van a desarrollar en sus estudiantes ese deseo de saber, de preguntar por qué y esa curiosidad permanente, que es la que obliga y permite la ampliación del conocimiento? Como el man es un man formado políticamente en las concepciones de Marx, como es un tipo crítico de la sociedad, como sabe que está enseñando en una sociedad dividida en clases, el man también tiene absolutamente claro
que uno no puede esperar que quienes ostentan el poder desarrollen en las escuelas una teoría y una pedagogía crítica, sino que eso hay que hacerlo desde la base. Por eso está diciendo, sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Eso ustedes que son educadores tienen que pensarlo muy en serio. Nosotros también vivimos en una sociedad dividida en clases, y las reformas que están proponiendo y las reformas que están desarrollando para quitar de los currículos la formación política, la formación humanista, la formación ética, ellos lo tienen muy claro. La intención es formar gente que haga pero no piense, que dicte sus clases sí con una calidad increíble de física, química, matemáticas y biología, pero que no sepan nada de ciencia política, porque así es fácil maniobrar y manipular la gente. Y nosotros aquí lo que estamos diciendo desde esta cátedra es que esta cátedra tiene que servir para que quienes asisten se inquieten políticamente por la realidad que les toca vivir, por el contexto en el que están. Gracias, profesor. Yo he insistido en esta cátedra en más de una oportunidad, y el profesor Juan Carlos me ha escuchado y hemos tenido discusiones con él en esta cátedra y en la cátedra de Francisco José de Caldas en torno a un problema que tenemos, que es el problema del conocimiento de la historia. Y en una oportunidad yo, no sé si fue aquí o en otro curso, yo dije, la historia somos nosotros. Lo que nosotros somos hoy, lo somos por la historia. Somos el resultado de, si quieren, o nos debemos a la historia. Lo que somos, lo somos por la historia, señores. Hablamos españoles porque nos conquistaron españoles. Si no, hablaríamos árabe o inglés si nos hubiesen conquistado los ingleses. La historia nos hizo hablar español y nos hizo católicos. Si nos hubieran conquistado los árabes seríamos musulmanes. Creemos en ese Dios que ustedes tienen, es por eso, por la historia, y somos mestizos por la historia. Entonces, conocer la historia, que un educador conozca la historia, es una necesidad, porque conocida la historia podemos entender y comprender el mundo y el contexto y el entorno en el que vivimos, la realidad en que vivimos. Cada mañana se crea un ayer mediante un hoy. Tenemos que saber qué fuimos para saber lo que seremos. Y eso es un llamado de Paulo Freire al conocimiento de la historia por parte de los maestros. Léanla bien y piénsenla. Pero esto debe tener un sentido. Una pregunta permanente. Yo tengo una clase, profesor, para tu cultura general, que se llama Formación Integral de Educadores. Yo dicto eso, es una electiva. Tú también lo haces. Y yo les pregunto permanentemente a mi grupo de estudiantes, oigan, ¿ustedes realmente quieren ser esto que son? ¿O esto que están haciendo? Y yo les pregunto, oigan, ¿ustedes saben qué les corre pierna arriba como educadores? ¿Ustedes tienen un sentido de identidad profesional? ¿Se identifican con esto de ser maestros? ¿Se sienten perteneciendo a ese gremio? ¿Están orgullosos de estar haciendo lo que están haciendo? Y hay gente que va en noveno semestre o en octavo y me dice, no, yo todavía no estoy muy convencido de eso.
No tenemos ni siquiera un principio de identidad con nuestra profesión. No somos conscientes de lo que vamos a hacer y por consiguiente no tenemos certeza del papel que vamos a cumplir como educadores en la sociedad colombiana. Entonces, un llamado a esto, un llamado a esta reflexión, es decirles, profesores, educar, no transmitir conocimientos, educar, contribuir en el proceso de formación de un sujeto. Eso debe tener un sentido particular y un sentido preciso. Porque educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos. Entonces hay que darle el sentido a las cosas, porque vivimos en un mundo en el que las cosas no solamente son lo que son, sino que también significan. Y eso es una labor fundamental, digámoslo así, en el proceso de saber qué hacemos, qué sentido tiene lo que yo enseño, o para qué le enseño la física, o para qué le enseño la química, o para qué le enseño la ecuación, o la derivada, o la función trigonométrica. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces Pablo Freire es un tipo que está pensando permanentemente en eso. La educación, la pedagogía deben tener un sentido en función de descubrirle a la gente la triste realidad en la que vive, el contexto en el que vive. Ya leyeron todas esas, pasemos a las otras. Esa primera frase me parece una maravilla. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. ¡Oh! Esa es nuestra educación, esta es nuestra cultura. Dictamos, toman notas y después les preguntamos. Es la pedagogía de la respuesta. Los profesores contestamos a las preguntas que los estudiantes no han hecho. Y cuando yo decía hace un instante que no hemos desarrollado la capacidad de preguntarnos, el desarrollo de la curiosidad, decía Freire en el texto de La educación como práctica de la libertad, es que nuestro aparato educativo es eso, es un colectivo de gentes que están esperando que el que sabe les diga porque ellos no saben. Y Freire concibe en esa frase muy célebre de que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos en un proceso de relación con el otro, y no solamente con el otro, sino con la realidad del otro. Miren, salir del analfabetismo, salir de la ignorancia, educarse, estar en una universidad es algo más allá de simplemente repetir cosas, porque el proceso educativo implica una comprensión crítica de la realidad social, de la realidad política, de la realidad económica en la que está quien se está educando. Y eso es un llamado a contribuir desde la educación en el proceso de formación política de la gente. ¿Leyeron la segunda?
Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de que nuestro deber, el de los educadores, nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si están parándole bolas a eso, al sentido de eso. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Eso es una reflexión que vale la pena porque tiene que ver con la realidad del aparato educativo en nuestra sociedad. Dale. Eso es, no sé, eso lo han oído ustedes muchas veces en muchas clases, aunque ya no, porque ya no tienen clases de pedagogía. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. La triste realidad del aparato educativo colombiano es que nosotros hacemos lo contrario de lo que dice ahí. Nuestro sistema de evaluación es un sistema de evaluación obsoleto, yo diría perverso, si esto puede parecerle a algunos profesores una herejía, es perverso el sistema de evaluación, porque es un sistema de evaluación que no refleja lo que realmente es el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Puede ser que el que obtuvo 4.8 sabe muchísimo menos que el que sacó 3.5 o 3, y en ese proceso es una evaluación cuantitativa que no es el reflejo real de los procesos de aprendizaje. Un profesor al que me hicieron leer obligado se llama Fernando Sabater, tiene un libro que se llama El valor de educar. Y en el libro, Fernando Sabater, que es un filósofo español contemporáneo, dice que educar es un acto valioso y válido, pero que también es un acto de valor, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Para ser educador hay que ser valiente, hay que tener coraje para meterse a esto. Y digo coraje porque nos pagan mal no solamente económicamente, sino también académicamente. Y el man dice, la educación es para gente valiente, cobardes a abstenerse. Así lo dice textualmente, cobardes a abstenerse. Sí, yo tengo la plena certeza de que esta profesión obliga no solamente ser optimista, sino ser valiente. Y optimistas porque creemos que a través de la educación, a través del conocimiento, podemos mejorarnos como seres humanos. Porque educar, dice, es creer en la perfectibilidad humana. Es por eso que nos metemos a esto, porque estamos convencidos de que es posible mejorarnos como seres humanos a través del conocimiento. Gracias, pásale a la otra. Independientemente de cualquier cosa, yo traje dos libros, tengo todos los libros que publicó don Paulo Freire, pero traje dos que yo creo que tienen que estar en la biblioteca, deben estar obligados en la biblioteca de cada educador. Voy a decir otra herejía, es esta. Uno de los problemas de la educación nuestra es que hemos asumido yo no sé, profesor, me ayudan mis colegas, yo no sé si eso sea una cultura,
pero hemos asumido una cultura de las fotocopias. Los estudiantes, al finalizar sus 5 años de formación en esta universidad, no tienen en su casa una biblioteca, no tienen carpetas con fotocopias. Yo no sé si ustedes tienen carpetas con fotocopias, pero yo lo que digo es quemen eso, véndanlo por kilos. Lo que un estudiante universitario debe tener al final de su carrera es libros, porque nosotros los acostumbramos a leer pedacitos de libros y en las fotocopiadoras van a pedir el capítulo 3 de este libro y el capítulo 4 del otro y el capítulo 1 del otro, pero nunca el libro entero. Entonces lo que yo digo es, este libro deben tenerlo los... abre el libro y serio, por lo menos para que tengan una referencia de los libros que deben comprar. Esos libros... Este libro, después de que presenta, que creo que es como la obra cumbre del maestro Pablo Freire, este fue publicado ya hace bastante tiempo, en el siglo XXI, este es de Pedagogía del Oprimido. Ese es uno de los textos clásicos de Pedagogía del Oprimido. Y el otro, que también es de la misma editorial, es La Educación como Práctica de la Libertad. Este es un libro que creo que estos libros deben leerlo todos. Pues mínimo. Y otro que se llama Pedagogía de la Esperanza. Y hay otro texto que ya cuando el profe Fernando también hablaba de pedagogía por una pregunta, hay un texto que a mí me parece muy importante y lo que él decía es Cartas a quien pretenda enseñar. Ese es un texto también que va en la misma línea de lo que él estaba planteando. Entonces son estos textos los consiguen ustedes aquí en la Biblioteca Nacional, que está aquí en la esquina. Allí no tienen que pagar por el carnet como en la Luis Ángel Arango. Es una biblioteca de una institución como el Banco de la República y le cobran a los estudiantes. Yo creo que Colombia es de los pocos países del mundo donde uno tiene que pagar, incluso el Museo Nacional, para empezar allí hay que pagar. Es decir, uno tiene que pagar por el acceso a la cultura. Eso no debería ser así. Entonces, a mí me parece que, y lo que el profe decía, en relación con el tema de la fotocopia, es de que, pues, si ustedes no pueden acceder a los libros, no se pueden comprar porque también son muy costosos, pues, para eso están las bibliotecas, ¿no, profe? Para eso están. Y aquí en la esquina de la 24 Comienza está la Biblioteca Nacional. Esa es la principal biblioteca de Colombia, no es la nacional. Entonces, ahí ustedes consiguen todos esos textos, el carnet gratuito, y ustedes pueden ir y consultar. Muy bien, quiero hacer una reflexión en torno a esto. Yo estoy absolutamente convencido, tengo la plena certeza de que la educación es un compromiso con el otro ser humano. La educación es un compromiso político. Eso lo dice Pablo Freire. Además de ser un acto de amor, de desprendimiento, educar es una acción política. Y claro que es una acción política porque educar me compromete con el destino de una colectividad, de una comunidad. Y cuando educo tengo un ideal de ser humano, un ideal de hombre, un ideal de sociedad y por consiguiente un ideal de mundo. Lo que hacemos nosotros y lo que van a hacer ustedes en las aulas y en sus prácticas es contribuir en los procesos de formación política de los estudiantes para que ellos entiendan el contexto y la realidad en la que viven, más allá de saber de su propia disciplina. Ya no tengo nada más que decirles. Gracias. Me interesa si hay preguntas, sospechas, intrigas, dudas o comentarios. Y listos. Si mis profes quieren decir algo, complementar algo, criticar algo, está bien. Pues a mí me parece que sí sería bueno darle el espacio a los estudiantes si tienen algunas preguntas en relación con el tema que nos ha presentado el profesor. Acuérdense que esta cátedra trabajamos dos autores centrales, que es Antón Macarenco, que fue la primera conferencia del profesor Juan
buscando, y esta que ya otro de los autores es Pablo Freire. En relación, por ejemplo, con Freire, hay una cuestión que es muy importante, porque de todas maneras Freire perteneció a una corriente que pues, lastimosamente aquí en Colombia no ha tenido mucha trascendencia en el tema de la educación y sobre todo en el tema de la formación de los maestros, como es la corriente de las pedagogías críticas, ¿sí? Que es, por ejemplo, esa corriente, hay unos autores que son norteamericanos, que es Paul Apple y Henry Thoreau, Peter Malare, y el otro que es Pablo Freire. Incluso los textos de ellos, los prólogos también los hace Freire, y ellos también han hecho prólogos a los textos de Freire. Pero esa corriente, una corriente que va a marcar un hito en todo lo que tiene que ver con la formación de los maestros, e incluso Pablo Freire tuvo un reconocimiento a nivel mundial, un reconocimiento porque parte de su trabajo, en el caso nuestro, el trabajo que hace el maestro Pablo Freire, por ejemplo aquí en Colombia fue un trabajo que estuvo bastante suspendido, ¿no? Fue censurado, porque estos temas aquí en Colombia, por el tema de la universidad confesional, la injerencia de la Iglesia y también la injerencia del Ministerio de Educación en la selección de los textos en los cuales se formaban los maestros, en los cuales, incluso eso todavía existe, eso no ha salido de la educación, muchos de estos textos prácticamente fueron censurados. Entonces, esta corriente es muy importante en el tema de la formación de los maestros, sobre todo en el tema de la formación ético-política. Este texto de la educación como práctica de la libertad, que es un texto que a mí me parece que es fundamental. Y lo otro, por ejemplo, él crea un método que es el método dialógico, ¿sí? Que ese es un método que es muy importante, el método dialógico, la relación dialógica, porque ahí va a haber una ruptura con la educación que nosotros vemos que todavía se imparte en los colegios, incluso en muchas universidades. Esa educación autoritaria, donde se habla de la autoridad del maestro, entonces no hay esa dialogicidad. Eso lo crea el maestro Pablo Freire. Y lo otro es el método que él creó también de alfabetización, que es diferente al método de alfabetización que se viene incluso en todo eso a la UNICEF, para que a nivel mundial se utilizara, porque el método que él crea de alfabetización, yo me acuerdo que en el primer gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva dice que él fue presidente en Brasil gracias a Pablo Freire, él lo reconoció, e incluso él pertenece a esa corriente de Freire, porque a Freire sufrió también la persecución en la década de los 60, cuando casi todos estos países de acá de América Latina tenían dictaduras militares. Todos estos países tuvimos dictaduras militares. Aquí en Colombia teníamos presidentes civiles, pero era lo mismo. Es decir, era lo mismo. Tuvimos unos tipos tan nefastos, el caso de Tumbay Ayala, toda esa gente. Entonces, Pablo Freire fue víctima de las dictaduras militares. Incluso este último presidente que tuvo Brasil, Bolsonaro, también fue parte de esas dictaduras militares. Y ese fue uno de los que sacó en la educación de Brasil los textos de Freire. Ahora que estuvo el presidente, eso pongamos tuvo mucho rechazo a nivel mundial, porque Freire, pongamos, él con el método de alfabetización fue muy importante, porque la alfabetización de él no era seguir reproduciendo el analfabeta funcional, que ese es más fácil de alienar y adoctrinar. Entonces, él en ese método lo que trata es de formar un sujeto, ¿sí? Que sea un sujeto crítico, pero que al mismo tiempo sea un sujeto que razone y un sujeto que entienda y comprenda los problemas de la sociedad. Eso es lo que va a llevar a Brasil, por ejemplo, en el caso de Freire, cuando se funda el Partido de los Trabajadores. Él fue fundador del Partido de los Trabajadores. Ese es el partido que lleva a Luis Ignacio Lula da Silva al poder. Entonces, eso es parte también de este texto de la educación como práctica de la libertad. Y él hizo un trabajo muy importante en África, porque
que en el África, que fueron colonias portuguesas, él hizo un trabajo muy importante en los procesos independentistas que se dieron en la década de los 50, 60, finales de la década de los 50, 60, en el continente africano. Incluso allá se le hizo más reconocimiento que acá en el caso de Brasil y en el caso de América Latina. Entonces, sí es muy importante que yo creo que ustedes puedan leer estos textos y los invito pues, a que ya para las próximas sesiones puedan ustedes, a partir de sus lecturas, hacernos comentarios, reflexiones en torno a lo que nos presentaba el profesor Fernando Garay. Gracias. Juan Carlos. Aló, gracias compañero. Me disculpo con ustedes, estamos en una reunión y llegamos un poco tarde. Afortunadamente Fernando puso la cara con nosotros. Digo eso porque no estuve atento de la primera parte antes de llegar, por supuesto. Pero yo quisiera, si no redundar, si lo dijo Fernando, a menos decirlo. Cuando el Che fue asesinado en 1967 en Bolivia, hubo dos destinos del Che. Uno fue la reivindicación del Che como parte de la historia y la beligerancia del pueblo cubano, dirigida a construir socialismo y fortalecer el proceso de ética y político del socialismo que iba a acontecer o seguir después de ese acontecimiento. El otro destino fue el hecho de incorporar al Che como parte de un proyecto individualista por parte del capitalismo, y fue despojado de su postura política para ser incorporado en las chapas, en los brazos tatuados o en las cachuchas. Comento que el caso del Che es porque Freire también puede tener el mismo destino. Yo he escuchado docentes hablar de Freire sin el arsenal que sostiene a Freire, que es Marx. Es decir, no por ser Marx, sino entender las leyes materiales de existencia en términos dialécticos. Es decir, la educación de Freire es dialógica, como dijo Fidel, y también dialéctica, entendiendo las contradicciones de las clases sociales. Es decir, en la propuesta de Freire en términos de educación es construir consecuentemente una educación que se oriente al socialismo, dignificando el pensamiento del trabajador. Cuando se dice pedagogía del oprimido, el oprimido es una cosa abstracta. El oprimido está en relación de aquellos que fueron desposeídos de los medios de producción de la tierra y son oprimidos precisamente por los opresores en tanto que tienen la tierra. Es decir, estamos hablando de una condición de una educación en una sociedad clasista, donde hay clases antagónicas, es decir, donde hay el que tiene la propiedad y hay quien no la tiene. En consecuencia, entender el proyecto educativo de Freire implica entender que es un proyecto revolucionario, ¿sí?, que se cierne en las sociedades capitalistas. Por tanto, es importante entender a Freire en términos dialécticos, porque lo peor que puede pasar con un revolucionario es que se ha incorporado en un sistema o una ideología, como le ha pasado al Che, de manera reiterada. Es decir, se parafrasea a Freire sin considerar las condiciones materiales del estudiante que ha carecido de tierra y beneficios que tienen las clases dominantes en la sociedad capitalista. Por eso, el intento de censura eliminando los textos de Freire, y no solo de Freire, de aquellos que han aportado a un pensamiento que apunte a la organización, la transformación de un mundo mucho mejor en términos de que todo el mundo tiene acceso a la tierra, a saber, el socialismo. Estamos en el marco de la educación socialista. No es una educación que esté desposeída del carácter material y dialéctico de la sociedad. ¿Sí? Entendamos eso, ¿sí? Y por tanto, resonante lo que dice Fernando cuando dice pedagogía para la libertad, no la libertad del mercado, no la libertad individual, es la libertad de transformar permanentemente, ¿sí?, transformar, crear, preguntar
dirigido a una sociedad dignificante, la sociedad, ¿sí?, en términos de destino es colectivo. Gracias. Bueno, si no hay nada más que decir, les quedamos muy agradecidos por habernos escuchado, muy amables, gracias.